El agua de mar, clave contra las adicciones, expone don Laureano Domínguez. Uno de los descubrimientos interesantes que se hizo en todo el periplo de René Quintón, en vida, lógicamente, ahí en sus trabajos en París, fue que el tratamiento prenatal que él denominó el aporte de agua de mar a una mujer en embarazo durante la época de gestación tenía la principal cualidad de desaparecer taras físicas heredadas y predisposiciones hereditarias a enfermedades propias de la época, la tuberculosis y unas formas de debilidad que se definían en un grupo de pacientes, niños, una especialización en puericultura que se llamó los niños nacidos débiles. Cuando hicimos el primer parangón con niños y jóvenes que tenían predisposición a las adicciones en diferentes partes, empezando por Nicaragua, continuando con pilotajes que se hicieron en Colombia, uno en la Fundación en Maná, otros en el distrito de Agua Blanca en Cali, otro en el barrio Los Chircales en Bogotá. Encontramos que había una estrecha relación entre lo que Quintón sugirió, sustentó y demostró en su tratamiento prenatal en París como un aporte de agua de mar al organismo, lógicamente cada vez, decía él, mientras más tierno la persona, mientras más está cercano a las condiciones del engendramiento, es más factible que esas taras físicas desaparezcan. Pero entonces nosotros hicimos un comparativo con personas ya adultas en el Maresme catalán que tenían adicciones ya bien definidas, o al alcoholismo o a la drogadicción. Y encontramos que dependiendo del volumen de ingesta, no ya aplicación parenteral, de agua de mar, se vivía un proceso, el organismo sufría o tenía un proceso no solo de desintoxicación, sino lógicamente de aporte de oligoelementos que cuando los psicólogos, psiquiatras nos dieron el informe final, dijeron, bueno, son casi que la teoría de los oligoelementos o de los elementos raros intuidos por Quintón, pero es muy difícil de descifrar dosificaciones y acción, es muy difícil. Por lo tanto, podemos concluir, decía uno de ellos, que me llamó mucho la atención, que es como si un microneurocirujano se hubiese introducido al cerebro de estas personas y hubiese hecho una reconexión mecánica manual de neuroeléctricos. A mí me llamó mucho la atención porque realmente una de las características del agua de mar es la dielectricidad. Y cuando se vio ese resultado, se vuelve sobre la teoría original. Es la evidencia clínica la que ordena sobre los procesos de investigación. Y es lo que vimos en cada uno de esos pilotajes. Al final de cuentas, viendo la contundencia con que se manejaba el incorporar el agua de mar a un organismo y los resultados, y en este caso estamos hablando del tema de las adicciones, cómo de forma tan elegante y tan contundente se da la reconexión de neuroeléctricos, cómo a partir de la perseverancia de incorporar el agua de mar al organismo, no solo, repito, hay desintoxicación, sino una especie de equilibrio neuronal que permite al individuo tener la fuerza de vencer la adicción, porque vencer la adicción se hace de dos maneras, o a través de frenos psiquiátricos, pero siempre está latente la debilidad, o a través de trabajo mental, psicológico, psiquiátrico, donde a veces se incluyen, lógicamente, los llamados frenos psiquiátricos, pero a veces la mera terapia de grupo, pues ayuda a la persona. Pero ni la una ni la otra tienen que ver con el agua de mar. El agua de mar lo que confiere al organismo es la fuerza para vencer la adicción a partir del equilibrio nutricional,
Quiere decir que si el tenor de magnesio, de rubidio, de zinc, de cobre, de oro, de todo lo que se supone o tienen las teorías, repito, de los famosos oligoelementos, equilibra el sistema nervioso central, el sistema inmunológico, el sistema neuronal, eso está ahí en el tenor exacto, en la proporción exacta. Y es lo que al final de cuentas logramos concluir. El individuo al final logra un equilibrio que al final dijimos que era nutricional y por lo tanto puede perfectamente enfrentarse a su disfunción, llamémoslo patología, llamémoslo enfermedad, porque tiene la fuerza de, por ejemplo, en una recaída típica, hablemos de los adictos, una recaída típica generalmente se va a lo que ellos llaman hasta el abismo, hasta tocar fondo, lo llaman en el argot de las adicciones. Pero tocar fondo se puede quedar en la mitad si el individuo está equilibrado, si tiene esa nutrición en equilibrio, ese aporte de oligoelementos. Entonces perfectamente puede parar en medio de la caída al abismo, que ya cuando se habla de caída al abismo, el individuo prácticamente puede milagrosamente o salir o perecer en el intento, porque no tiene la fuerza de sobreponerse a esa forma de debilidad que, repito, siempre pende de un factor nutricional. Esperamos que esto se entienda sencillamente y que podamos entre todos construir el método marino como lo diseñaron originalmente la naturaleza y los grandes clarevidentes del respeto por las normas que son de millones de años de implementación de la vida.